Recording stopped. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctor. Gracias. Buenas noches, habían algunos problemas con el audio que no podía resolver. Bien, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes. Vamos a hacer una clase considerando que probablemente mañana no vayamos a tener actividades en la mañana por el paro que está previsto. Sin embargo, he escuchado que han suspendido el paro. Si así fuera, entonces vamos a avanzar el tema hoy día, que creo más gente podría estar hoy presente que en la misma clase. Así que vamos a iniciar. Mil disculpas por el retraso, pero habían algunos problemas. Así que voy a comenzar la clase de hoy día y ustedes me avisan si se nota bien, por favor. ¿Se ve? Sí, doctor. Bien. Entonces, vamos a iniciar la clase de hoy día, que es básicamente la que inicia el cuarto capítulo donde nosotros vamos a ver cementos de uso odontológico. Cuando nosotros hablamos de cementos de uso odontológico, estamos entrando básicamente con este tema a hablar de ya una odontología clínica, porque todos los cementos que se utilizan en odontología tienen que tener alguna actividad clínica. Por eso es muy importante esta primera clase para entender bien qué es lo que se puede hacer con los cementos, qué es lo que podemos o en qué podemos usar estos materiales, pero fundamentalmente entender bien que dentro de la odontología restauradora, los materiales de restauración tienen que ver mucho con la protección de la pulpa, con la protección del complejo dentino pulpar. Y por lo tanto, cuando hablamos de protección del complejo dentino pulpar, nosotros estamos hablando de que tenemos que comprender perfectamente bien lo que son los materiales, sus propiedades, la función que estos pueden tener sobre los sistemas, pero básicamente entender la biología de los tejidos que componen a la estructura dentaria. Porque, como ven ustedes en la fotografía, gran cantidad de piezas dentarias, obviamente, se van a ver afectadas por diferentes tipos de patologías, lo cual induce a tener que usar varios tipos de estos materiales que ya hay que considerarlos una especie de medicamentos. Entonces, como en odontología nosotros tenemos que tener la necesidad de, obviamente, ver la posibilidad de usar estos materiales,
tenemos que entender claramente y bien qué es o a qué se requiere o qué es lo que se requiere cuando vayamos a utilizar los materiales. Entonces, para nosotros es muy importante comprender lo que es el órgano dentino-pulpar, primeramente, y al entender qué es el órgano dentino-pulpar, nosotros vamos a entender las características del órgano dentino-pulpar, la dinámica de este complejo que es tan importante y la relación histológica entre la dentina y la pulpa que existen porque nosotros estamos hablando de que cuando utilizamos cementos vamos a actuar directamente sobre este complejo dentino-pulpar. Entonces, cuando hablamos del órgano dentino-pulpar, necesariamente al usar cementos estamos hablando de protección biológica. Y esa protección biológica significa evitar daño a la salud de la pulpa y por lo tanto mantener la vitalidad de la pulpa, es decir, evitar que la pulpa se muera por un daño probablemente químico que puedan ser el resultado del uso de estos elementos químicos. Por eso en algún momento mencioné que ya hay que considerar a estos materiales como medicamentos y no simplemente como productos que se mezclan y que se colocan sobre el diente. Porque nosotros entendemos bien que cuando una pieza dentaria tiene algún tipo de falla, tiene algún tipo de daño estructural, entendemos que ese daño estructural puede ser de tipo o de orden o de origen mecánico, puede ser de origen físico o de origen químico. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de características, ¿no es cierto?, de daño a la estructura dentaria, por supuesto que lo que tenemos que hacer es reparar y restaurar las partes que han sido afectadas. Y por lo tanto, la reparación y la restauración de esas partes afectadas tienen que ver con materiales y técnicas que cada uno de nosotros tiene que aprender en el transcurso de la formación de odontólogo para poder aplicarlas en los diferentes pacientes. Ustedes ya han tenido oportunidad de ver lo que es una cavidad, de hacer preparar una cavidad y por lo tanto la preparación cavitaria, ¿no es cierto?, es súper importante de entenderla porque cuando hay la preparación cavitaria nosotros sabemos que existe un corte de la estructura dentaria, ¿no es cierto?, que produce un desequilibrio entre la interrelación de los diferentes componentes del diente porque la estructura dentinaria que protege a la pulpa, ¿no es cierto?, tiene, por ejemplo, una importancia fundamental en la formación embriológica de la dentina, cuando ésta tiene que proteger de daño físico, de daño mecánico a la pulpa. Y si nosotros cortamos el esmalte y cortamos la dentina, le estamos quitando ese soporte de resistencia al diente y por lo tanto estamos afectando de alguna manera a la pulpa. Por eso es tan importante encontrar y saber diagnosticar piezas dentarias que están enfermas por algún motivo, que están fracturadas, que están afectadas por algún motivo, para saber cómo puedo proteger ese complejo dentino-pulpar. Entonces, depende de los factores y el conocimiento que uno tiene de estos elementos de protección dentino-pulpar en el momento de realizar un diagnóstico correcto y aplicar una técnica operatoria adecuada y, por supuesto, la utilización racional de materiales. ¿Qué quiere decir eso que ustedes están viendo en líneas? Es que la utilización racional de materiales implica el hecho de que debo pensar qué es lo que voy a colocar y cómo lo voy a colocar en el diente cuando tenga algún tipo de lesión de estructura dentaria. Ahí arriba están ustedes viendo varios tipos de cavidades que pueden ir encontrando a lo largo de su formación y que van a aprender a preparar ya en un tercer nivel. Entonces, cuando ustedes aprendan a preparar cavidades, ¿no es cierto? Y ustedes entiendan lo que es la preparación de cavidades,
van a tener la necesidad de comprender también el uso de los diferentes instrumentos rotatorios que tenemos, que son los que le tienen que dar la forma a la cavidad que vamos a trabajar. Por lo tanto, existe en la preparación de cavidades formas que tenemos que preparar, dimensiones que tenemos que respetar, a objeto de que nosotros podamos tener una cavidad correctamente preparada que va a recibir materiales, en este caso cementos, por ejemplo, de protección, que nos han de permitir proteger a la vitalidad de la pulpa. Por lo tanto, el filo, el corte, la rotación, la dirección de la aplicación de fuerzas cuando uno prepara cavidades es absolutamente importante de entender bien. Por eso es que nosotros tenemos que comprender bien ya desde este nivel, ¿no es cierto?, los diferentes elementos que hacen a la posibilidad de tener un instrumento de rotación de alta velocidad como son las fresas. Entonces, ese dispositivo que ustedes ven con una cinta azul corresponde a una fresa cilíndrica, ¿sí?, de punta redondeada, que se utiliza en alta velocidad. Eso tiene rotación de alta velocidad. Y yo tengo que ejercer cierta presión sobre el diente para que el diamante corte a la estructura dentaria. Y por lo tanto no puedo hacerlo si es que no tengo refrigeración, porque la velocidad de corte, ¿sí?, aunque la fresa esté nueva, va a generar aumento de la temperatura. Esa temperatura llega a la pulpa y si esa temperatura es 5 grados encima de la temperatura normal a la que vive la pulpa, que es la temperatura del cuerpo humano, se da una muerte pulpar o un daño pulpar. Entonces, no es necesario llegar a incorporar materiales a la estructura dentaria y pensar que ellos pueden provocar el daño pulpar sin entender, por ejemplo, en la preparación cavitaria, la importancia que tiene la presión, la refrigeración y la velocidad de corte de los diferentes materiales. La profundidad que vayamos a lograr, el barro dentinario, que es una parte fundamental hoy día de entender que obviamente cuando nosotros estamos trabajando en piezas dentarias, la posibilidad de que exista siempre un barro dentinario, que es el que queda después de la preparación, hoy día se tiene que atender, se tiene que tratar y se tiene que entender. Porque ahí quedan bacterias, queda humedad y eso puede provocar toxicidad a la pulpa dentaria, haciendo que la pulpa dentaria de alguna forma sufra las consecuencias de haber dejado estos elementos. Por lo tanto, antes de poner un cemento de protección dentino-pulpar, antes de poner un cemento de restauración o para fortalecer lo que queda de la estructura dentaria, tienen que existir algunas maniobras previas, como la desinfección de la cavidad, que antes usábamos alcohol, agua oxigenada, DG6, cloruro de benzalclonio, y hoy día se utiliza única y solamente la clorhexidina, que es un medicamento antiséptico de elección en cualquier procedimiento odontológico. Y luego hacemos protección pulpar. Esa protección pulpar que puede ir, voy a tratar de poner un puntero, esa protección pulpar, ¿no es cierto?, que puede ser un recubrimiento muy delicado, que puede ser un liner, que es una línea que se aplica en el fondo de la cavidad o en un punto, puede ser forro cavitario. De todas maneras, hay que entender bien que si el cemento trabaja como recubrimiento, liner o forro cavitario, no debe tener más de 0,5 milímetros de espesor. Eso significa, ¿no es cierto?, que el momento que yo vaya a colocar una capa de material en el fondo de la cavidad, la zona donde está más cercana a la pulpa, si es recubrimiento, liner o forro cavitario, no debe tener más de 5 milímetros, más de 0,5 milímetros de espesor. En cambio, si esta línea amarilla que ustedes están viendo en la diapositiva es más gruesa,
¿sí? Entonces estamos hablando de que la protección pulpar lleva un material de base y esa base significa que tiene más de 0,5 milímetros de espesor, es decir, que siempre es mucho más gruesa. De repente, el momento que el dentista decide qué tipo de material va a utilizar para restaurar todo lo que queda de dientes, sin contar la base que está colocando, de ahí vamos a comenzar a entender cuál es el elemento de elección que me permitiría colocar una base que tenga resistencia y que me permita poner un material sobre esa base y que ayude a proteger el diente. Entonces, cuando estamos hablando de todos estos materiales, obviamente estamos hablando de cementos de uso odontológico, ¿no es cierto? Y para entender los cementos de uso odontológico, tengo que saber la clasificación y las propiedades de los materiales, los usos e indicaciones, la composición y en muchos casos la reacción química. Por lo tanto, al momento de entender la reacción química de los diferentes materiales que podemos tener, obviamente vamos a poder definir después qué cemento es el que voy a utilizar. Entonces, cuando hablamos de cemento, ¿sí? Cualquiera puede imaginarse lo que utilizan en construcción, que son materiales con los cuales se van a revestir las paredes, con los cuales se pueden pegar baldosas. Entonces, fíjense que si usamos cemento para revestir una pared, estamos dándole uniformidad a esa pared. Si uso un cemento para pegar un mosaico, una baldosa o lo que fuera, estoy usando el material como un elemento de fijación. Entonces, cuando hablamos de cementos, estamos hablando prácticamente de un material que tiene que tener una determinada consistencia para colocarse en la zona en la que debe trabajar. Por supuesto, en odontología, cuando nosotros hablamos de materiales de cementación, podemos hablar inclusive de aquellos materiales que van a fungir como rellenos de ciertos lugares. Entonces, puedo colocar un determinado relleno, por ejemplo, ¿sí? En base a un cemento o a una resina compuesta, en pacientes que tienen lesiones cavitarias como estas, donde ustedes pueden ver ya dientes oscurecidos por la caries, apertura de lesiones cavitarias también, por ejemplo, esta es una clase 1, que antes nos exigían comunicar y hacer una gran cavidad, hoy en día, gracias a los materiales adhesivos, solamente se utilizan en determinadas zonas para poder restaurar el diente de forma estética. Pero los rellenos en odontología también se pueden utilizar, no como cementos, sino como elementos que van a rellenar ciertos defectos. Por ejemplo, injertos óseos que se colocan en forma de polvo, que son pequeñas partículas de composición especial que se mezclan con la sangre y que generan la posibilidad de reconstruir estos defectos que se pueden generar en los dientes. Entonces, esto como material se utiliza también de una forma espesa, se acomoda como un gel aquí dentro y después obviamente se sutura esperando que este hueso, que es un injerto, se convierta en hueso del paciente. Y por eso es que hablamos de que los diferentes materiales pueden ser o ser considerados inclusive rellenos. Entonces, van a ir viendo casos clínicos, por ejemplo, este caso en los que ustedes pueden ver que es un paciente que tiene diversos tipos de restauraciones, diferentes colores de restauraciones, que aparentemente están todos bien, pero cuando empezamos a trabajar nos damos cuenta que hay gran daño. Entonces eliminamos gran parte de la estructura dentaria y aquí tenemos varios casos en los que se usan diferentes tipos de cementos o materiales
para hacer la protección dentino-pulpar y en algunos casos simplemente para darle fijación para cuando ya tengamos el caso definido y tengamos que colocar dientes ya definitivos en el paciente que viene a buscarnos. Por lo tanto, ahí entenderemos qué es lo que vamos a utilizar como material y qué nos conviene utilizar. Entonces, siempre el paciente viene con amplias expectativas de atenderse y obviamente cuando ya nosotros cumplimos con esa expectativa, tenemos un paciente que puede estar contento con nuestro trabajo. Entonces, para ello es importante empezar a definir lo que es un cemento, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros un cemento, por definición, va a ser una sustancia dura y quebradiza que es el resultado de la unión de un óxido en polvo con un líquido. Entonces, analicen esta parte, por favor. Es una sustancia dura y quebradiza, resultado de la unión de un óxido en polvo con un líquido. Quiere decir que tiene que haber en él un óxido, ¿sí?, que se va a mezclar con un líquido, un X líquido. Y esto va a generar una reacción química que va a dar como resultado una sustancia dura, pero que también puede ser quebradiza. Por lo tanto, tenemos que saber elegir los materiales de acuerdo a sus propiedades y en función de la composición que estos puedan tener. Sin embargo, en odontología específicamente, nosotros vamos a entender que por definición, el cemento es todo material que mezclado llega a endurecer. Por lo tanto, ofrece determinadas funciones y modifica sus propiedades según el tipo y la composición del material. Quiere decir que el material como tal tiene también una dinámica, tiene una forma de mezclarse, tiene una cualidad que nos ofrece una determinada función en base a las propiedades que éste pueda tener, y eso tiene que ver con la composición del material. Entonces, en la clasificación tengo que entender el tipo de reacción química y la composición de los diferentes materiales. Entonces, voy a tener materiales que normalmente van a tener una reacción química, ¿sí? Y esa reacción química, después de usar un polvo con un líquido, va a ser una reacción química ácido-base, ¿sí? Una reacción química ácido-base. Sin embargo, la reacción química ácido-base también es posible de entenderse como materiales que van a tener una reacción de polimerización. Pero como estamos hablando de reacción ácido-base, ¿no es cierto? La reacción ácido-base que está marcado ahí en amarillo, significa que voy a tener yo un polvo que es anfotérico y que es la base de la reacción química. Este polvo, al ser anfotérico, acepta protones. Y el líquido, que es un ácido, es un dador de protones. Entonces, ¿qué ocurre cuando mezclo el polvo con el líquido? Implica el hecho de que el líquido, al ser un ácido, va a atacar a esta base y eso va a generar una reacción química. Entonces, casi todos los cementos que tenemos en odontología tienen un polvo y un líquido, y algunos en su presentación comercial tienen dos pastas, ¿sí? Donde hay una reacción química. Entonces, la reacción ácido-base es la que se da en productos que tienen un polvo y un líquido, y normalmente ese líquido es un ácido. Y el polvo es una base, es un anfotérico que normalmente tiene que tener un óxido. El polvo acepta protones y el líquido es dador de protones, ¿sí? Entonces, esa es una reacción química ácido-base. La otra reacción química, ¿sí?, tiene que ver con materiales que también pueden venir en polvo y líquido, pero que usualmente vienen en sistemas de pasta-pasta, donde tiene que haber un elemento reactor y una base, o sea, un elemento que dispara la reacción química y otro que es la base. Entonces ahí pueden encontrar diferentes tipos de materiales que se utilizan en odontología.
Entonces, esta reacción química, que es de polimerización, ustedes ya saben que es polimerización, pueden ser cianoacrilatos, polímeros de dimetacrilato o compuestos de polímeros cerámica. Todos esos materiales van a tener que tener la posibilidad de reaccionar a una fuente física como es la luz. Y en este caso, nosotros usamos luces halógenas y luces LED, que son las que permiten tener una reacción química, disparan la reacción química. Llegado el momento, entonces nosotros vamos a tener que entender cuál es la composición de un cemento polimerizable para entender por qué este endurece. Pero básicamente los cementos, ¿no es cierto?, que tienen un óxido, tienen una composición en la que tiene que haber un polvo, ¿sí? Por ejemplo, esa fotografía del cemento de fosfato de zinc muestra partículas grandes, ¿no es cierto?, partículas grandes en su composición que son las que van a reaccionar con un ácido. Entonces, yo voy a tener partículas de polvo, ¿no es cierto?, que reaccionen con determinados líquidos. Por ejemplo, el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un líquido común en los avíos de cemento. También tenemos el ácido poliacrílico y otro líquido que no es un ácido, pero se comporta como tal, es el eugenol. Entonces, estos materiales se van a unir con diferentes polvos, ¿sí? Por ejemplo, con flúor, vidrio, aluminio, silicato. Entonces, si se une el polvo de flúor, vidrio, aluminio, silicato, o FAS, como se traduce esto, ¿sí? Esto con el ácido fosfórico, ¿no es cierto?, va a formar un determinado cemento y ese cemento se llama silicato, hoy en día prácticamente en desuso. Si el flúor de vidrio, aluminio, silicato se une con el ácido poliacrílico, va a dar como resultado un cemento de ionómero de vidrio. Luego, si tengo un óxido de zinc que se une con el ácido fosfórico, ¿sí?, voy a tener un cemento de fosfato de zinc. Si tengo, ¿sí?, entre todas estas mezclas, si tengo ácido poliacrílico que se une con óxido de zinc, voy a tener un cemento de policarboxilato. Y el único cemento que no tiene ácido, pero que tiene un líquido que tiene un comportamiento ácido, y se junta con el óxido de zinc, va a ser el óxido de zinc eugenol, ¿sí? O los cementos de óxido de zinc eugenol, eugenolatos. Entonces, el silicato es flúor, vidrio, aluminio, silicato con ácido fosfórico. El ionómero de vidrio es flúor, vidrio, aluminio, silicato con ácido poliacrílico. El otro polvo por excelencia es el óxido de zinc. El óxido de zinc con el ácido fosfórico me da el fosfato de zinc. El óxido de zinc con el ácido poliacrílico me da el cemento de policarboxilato. Y el óxido de zinc con el eugenol da como reactor o reacción o como resultado un óxido de zinc eugenol. Entonces, este cuadro es clave para entender cómo se forman los diferentes cementos, o por lo menos los más clásicos y que aún están en uso, salvo el silicato, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo entender bien qué es lo que va a constituir un cemento. Y por lo tanto, a partir de ello, debo entender bien qué requisitos deben cumplir los cementos. Los cementos tienen que cumplir ciertos requisitos y por lo tanto, esos requisitos tienen que ver fundamentalmente con que estos materiales no sean tóxicos y no sean irritantes. ¿A qué? A la pulpa. No generen toxicidad pulpar y no sean irritantes. Pero la pregunta es, si estos materiales llevan un ácido, por ejemplo el cemento fosfato de zinc, ¿cómo puedo pretender yo o creer yo que este material no va a ser tóxico o irritante a la pulpa dado que es un ácido que se está colocando?
Entonces ahí tendré la posibilidad de entender que tal vez otro cemento tiene que estar por debajo del cemento de fosfato, uno al que la acidez no le haga daño, ¿sí? Y por lo tanto voy a tener entre los requisitos varios elementos, estos los fundamentales, que no sean tóxicos y no sean irritantes. Pero dentro de los requisitos que deben cumplir los cementos, también tienen que ver con las propiedades que estos tengan y tienen que ver con propiedades mecánicas, resistencia mecánica, resistencia a la fractura, flexión, etcétera. Propiedades ópticas hoy en día, que se hace tanto de estética y se habla tanto de estética, de carillas que han debido escuchar ustedes, que estas se tienen que cementar al diente. Y obviamente cuando se tienen que cementar al diente, tienen que ver las propiedades ópticas para que el trabajo que hace el dentista, la restauración, la reconstrucción que hace el dentista, sea imperceptible a los ojos. O sea, no se vea en el momento que nosotros estamos trabajando una restauración, no se vea la diferencia. Y por supuesto, entre los requisitos actuales de varios materiales, es que si estos tienen la posibilidad de adherirse a tejido dental, entonces vamos a tener mejores resultados de acuerdo a las exigencias que puedan tener los pacientes hoy en día. Entonces, los requisitos de los materiales, ¿no es cierto? El momento que nosotros vemos que estos no deben ser tóxicos, no deben ser irritantes, entendemos que hay varios elementos que pueden dañar a la vitalidad de la pulpa, ¿sí? Si es toxicidad o irritabilidad, entonces podría hablar yo de materiales químicos que pueden afectar a la pulpa. Entonces, el momento que coloque yo un material de reacción química, tendré que entender bien que esas partículas que puede desprender este producto pueden dañar al diente. Pero entonces tendré que poner un sistema aislante, algo que aísle, ¿no es cierto? Que es un cemento, una base, un liner, ¿sí? Que aísle de los diferentes tipos de daño que puede sufrir un diente. Daño eléctrico, cuando colocamos un metal que es un conductor de la temperatura y la electricidad, que requiere tener un aislante, una base aislante que no deje pasar ni esa electricidad ni esa temperatura. Y obviamente lo químico ya se entiende, o sea, si voy a poner un material cuya actividad química, cuya reacción química puede generar partículas, por ejemplo, que se incorporen al diente, a la pulpa y la dañen, entonces debo colocar un material que sea o actúe como aislante. Entonces, los cementos, los requisitos que deben cumplir los cementos, también tienen que ver con que estos puedan ser bacteriostáticos, ¿sí? Y bacteriostático significa que estos no permitan el crecimiento de bacterias o detengan el crecimiento de bacterias. Entonces hay algunos productos que ustedes van a ir viendo, por ejemplo, el óxido de zinc y eugenol, el cemento de fosfato, algunos cementos que tienen cobre incorporado, que son absolutamente bacteriostáticos y que a diferencia de algunos cementos que polimerizan o tienen reacción de polimerización, desde mi punto de vista y en una opinión personal, estos cementos bacteriostáticos hacen que el diente reaccione de forma diferente. Radiopacidad significa que yo puedo ver el material, el cemento, por ejemplo, aquí hay un cemento, hay una pasta que ha sido colocada dentro de los conductos. El dentista hace tratamientos de conductos donde elimina el nervio, trabaja la zona donde aloja este nervio el diente, después lo rellena con una goma y con un cemento. Y ese cemento endodóntico tiene que verse en la radiografía para ver si no nos hemos pasado, si hemos trabajado adecuadamente, si ha rellenado bien el conducto, etc. Y esa característica o el requisito que debe cumplir, por ejemplo, un cemento endodóntico, es que este sea radiopaco y se pueda ver en la radiografía, ¿sí? Entonces, esos como requisitos son absolutamente importantes de entender. Y todos estos requisitos, obviamente, a nosotros nos derivan
en lo que es la utilización clínica de estos cementos, ¿sí? La utilización clínica de los cementos es un elemento súper importante porque esto implica el hecho de que el profesional tiene un propósito para usar un determinado cemento. Entonces, como he mencionado al principio, ¿sí? La capacidad de diagnóstico que pueda tener el odontólogo, ¿sí? La capacidad que tenga para diagnosticar, ¿sí? Es lo que va a permitir que el dentista escoja los diferentes tipos de materiales para restaurar un diente. Entonces, los cementos se utilizan según el propósito que persigue el profesional odontólogo. O sea, si mi propósito es colocar una amalgama, y yo pienso que la indicación es una amalgama, entonces yo voy a saber qué tipo de cementos debo colocar debajo de la amalgama. Si voy a utilizar o voy a cambiar una amalgama por una resina, entonces voy a saber, ¿sí? Después de hacer un diagnóstico, de aplicar una técnica adecuada y de entender las características de la pieza dentaria, que el material que más le va a convenir a mi paciente es una resina compuesta, tal vez por el ancho de la lesión, características de la lesión. Pero si es una lesión muy grande, me voy a ir a hacer una incrustación, como ustedes han hecho incrustaciones metálicas, pero voy a hacer una incrustación probablemente en un material polimérico o en una cerámica. Y entonces así puedo definir qué tipo de restauración voy a hacer. Entonces, si tengo bastante estructura dentaria, voy a hacer una incrustación, un inlay, ¿sí? Como dice acá, un inlay que ustedes han hecho ya en metal, y lo voy a fijar con un material específico. Si me queda menos diente, voy a tratar de tomar estructuras básicas y voy a hacer un only, algo que va a ir por encima. Y si ya no me queda mucho diente, voy a hacer una corona. Y en cada uno de ellos yo tendré que fijar el material de restauración final con un determinado tipo de cemento, con un determinado tipo de elemento de fijación. Y por debajo habrá el elemento de protección. Si voy a utilizar un metal, por ejemplo, una incrustación en oro, tendré también que saber cómo voy a estructurar las bases y cómo esas bases van a utilizarse. Por lo tanto, la actividad clínica de los cementos son varias, ¿sí? Puedo usar para fijación permanente, para fijación temporal, puedo usar un cemento como liner, como recubrimiento o forro cavitario, como una base intermedia que me sirva de aislante térmico, de aislante mecánico y aislante eléctrico, como un protector pulpar que permita remineralizar la zona donde éste va a trabajar. Hoy en día son cementos biológicos que les llaman, como obturación endodóntica para ver dentro de un tratamiento de conductos, como obturación temporal cuando el paciente va a tener más de una cita para terminar un trabajo, como apósito quirúrgico, cuando hago, por ejemplo, una recuperación de hueso con injertos óseos y tengo que colocar encima un cemento quirúrgico, entonces lo uso como apósito, un determinado tipo de cemento. Si voy a restaurar diferentes tipos de dientes, restauración cervical, si es estética la restauración, qué tipo de material voy a usar, si hay restauraciones preventivas, qué tipo de material voy a utilizar. Entonces hay un gran aporte e importancia de los materiales denominados cementos en odontología para poder utilizar estos en diferentes actividades clínicas. Por lo tanto, es fácil mezclar un cemento. Es mezclar una gotita con una porción de polvo y punto, y lograr una consistencia X. Lo importante es saber y definir qué material voy a utilizar, cómo lo voy a utilizar, y por lo tanto eso tiene que ver con un protocolo de trabajo, con una forma de trabajar, no con una receta, pero sí con un protocolo. Entonces, ese protocolo de trabajo, por ejemplo, para nosotros en el laboratorio, implica el hecho de que ustedes, modelos que han hecho con los dientes que han trabajado,
puedan ahora preparar 4 cavidades, ¿sí? Puedan ustedes preparar 4 cavidades en piezas molares, premolares, en las que les queden libres, y esas cavidades ustedes las tienen que ir después rellenando, protegiendo, utilizando y aplicando cada cemento de acuerdo al tipo de cavidad que voy a tener. Entonces recuerden ustedes que la cavidad es una alteración mecánica en el diente que está hecha por el odontólogo, ¿sí? Y que esa cavidad tiene que tener un diseño que me permita como odontólogo restablecer la forma, la función y la estética adecuada en el diente o en las zonas donde debo hacer trabajar un material. Entonces es muy importante entender lo que es una cavidad. Y nosotros tenemos que tener cavidades con cierto grado de profundidad. Y como trabajamos con maniquís, con tipodontos, con piezas que no son naturales, entonces puedo hacer una gran proyección hacia abajo. Y por lo tanto, por eso voy a entregar en el protocolo el milímetro con el cual ustedes deben trabajar, el tipo de cavidad que van a hacer. Van a trabajar cavidades clase 1, es decir, cavidades solamente en la cara oclusal, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de cavidades. Ya cuando tenemos que trabajar sobre un paciente, las cavidades hoy en día se preparan de acuerdo al tipo de lesión y al avance de la lesión. Entonces tendré determinadas lesiones en los dientes y haré preparaciones cavitarias, ¿no es cierto?, que me permitan después proteger la pulpa, diseñar para proteger la pulpa. Y aquí, por ejemplo, si estoy muy cerca de la pulpa en una cavidad, le voy a poner un hidróxido de calcio cerca a la pulpa y después le voy a poner aquí, como se ve en gris, le voy a poner una base de un material. Esta base que voy a elegir tiene que ver con el material de restauración final, si es metálico, si es plástico, si es cerámico. Entonces, por eso es importante determinar. Si es plástico o si es metálico, el diseño de la cavidad también va a variar. Esto ustedes lo van a aprender en tercero y cuarto año, ¿sí? Pero ya el diseño de la cavidad varía. Por ejemplo, si voy a hacer una incrustación metálica, tengo que tener bordes agudos, o sea, áreas que pueda yo trabajar sin necesidad de que tenga retenciones, porque si no la incrustación no sale. Y si es muy bajita, la incrustación tampoco se va a retener, porque muchas veces entra por fricción y ahí tengo que saber dónde voy a colocar las bases. Y si coloco una base, probablemente esa base la pueda tallar inclusive con una fresa, de acuerdo a las necesidades que tenga. Esta fotografía ustedes ya la han visto, porque se las he mostrado para poder preparar las cavidades que van a ser para incrustación, que tienen que ser expulsivas, más angostas en la parte de la base y más amplias en el margen cabo superficial, oclusal o proximal. Entonces, todo eso me permite diseñar cavidades de acuerdo a la necesidad que yo vaya a tener de usar una determinada cavidad. Entonces, para hacer las cavidades, ustedes van a tomar en cuenta los surcos principales y las fosas, van a extenderse 1,5 milímetros a cada lado de esa fosa, de ese surco, y obviamente después de eso ustedes van a poder tener una cavidad simple, profunda y amplia que me permita trabajar. Y ahí, ya para la planificación de su práctica de cementos, ustedes tienen que tener instrumental específico. Ya aquí no puedo aceptar que traigan cualquier cosa. Primero, tienen que traer una loseta de vidrio para mezcla de cementos, que es una buena loseta amplia, que ya algunos ya tienen. Tienen que traer espátulas de cemento específicas. Tienen que tener un portadical o dicalero, que es este instrumento muy finito que tiene una esferita en la punta. Lo vamos a usar poco, pero esto les ha de servir hasta que tengan especialidad, ¿sí? Van a necesitar cuádruplex o gutapercheros, que son instrumentos que tienen 2 partes activas a cada lado, una para atacar, otra para llevar, como una pequeña espatulita y una zona para atacar, de diferentes formas, y por eso se llaman cuádruplex, ¿sí? Necesitan una bolsita pequeña de gasa, esto después se los voy a pasar,
un frasco pequeño de alcohol, un frasco de vaselina, entre todo el grupo, pero hoy día pueden llevarse un poquito cada uno. Su campo de trabajo, que es súper importante tener un campo de trabajo, y muy importante si ustedes logran comprarse las bandejas de trabajo, donde el material se distribuye de acuerdo al orden en el que uno va a utilizar, donde uno puede colocar su loseta, puede colocar el algodón, la gasa, el alcohol, tener todo. Cronómetro que tienen en sus celulares, pinza de uso odontológico que ya tienen y algodón en pequeñas torundas que ustedes van a necesitar, ¿es cierto? Entonces, si tengo una bandeja para poder utilizar todos los diferentes tipos de materiales e instrumentos que vamos a necesitar, la loseta de vidrio que ojalá sea grande, porque las pequeñitas sirven únicamente para un tipo de cemento, estas grandes vamos a utilizar en prácticamente todos los demás, diferentes tipos de espátulas que ustedes pueden tener, importante que tengan una espátula de cemento doble, una de plástico y el dicalero que puede tener en algunos casos para mezclar y la punta activa para llevar. Y deben tener, obviamente, atacadores, cuádruplex y, obviamente, cualquier otro tipo de material que necesite. Entonces, para las cavidades, por favor, hagan hacer las cavidades con alguien que sepa hacer cavidades, ¿sí? Y eso les ha de servir para poder tener buen material de trabajo, ¿sí? Y ese buen material de trabajo implica el hecho de que nosotros tengamos la posibilidad de, de, de poder eh, trabajar adecuadamente. No quiere correr. Bueno, y de ahí ustedes van a entonces trabajar 4 cavidades, ¿sí? Cuyas longitudes sean de 3 por 4 milímetros. Entonces, 3 milímetros de ancho, 1,5 milímetros a los costados del surco principal y 4 milímetros de profundidad para colocar materiales de 0,5, de más de 1 milímetro, 2, pero siempre dejando paredes expuestas. Entonces ahí voy a usar hidróxido de calcio, ionómero de vidrio de obturación, óxido de zinc eugenol, fosfato de zinc. Podremos trabajar 4 cementos para la práctica y si nos da la posibilidad de utilizar otro tipo de cementos, entonces vamos a poder hacer esto básicamente. Ustedes deben empezar a preparar las cavidades porque después de la aplicación teórica, de la explicación teórica de los diferentes cementos, vamos a hacer la aplicación práctica inmediatamente. Entonces, ya en la próxima semana voy a revisar cavidades, material voy a pedir, como es usual, pedirles y obviamente después de eso ya voy a tener la posibilidad de hacer con ustedes la práctica. ¿Han comprendido? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿No hay preguntas? ¿Se han dormido? ¿Nadie? ¿Alison? ¿Algún aporte? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola, buenas noches, Alison. ¿Algún aporte, Alison? Ninguno, doctor. ¿Algo que no se haya entendido en esta primera clase?
¿Nada? Bueno, entonces, si todo ha quedado claro, me imagino que más de uno ha debido copiar la pantalla. Pueden repasar ahí la clase y lo que han visto y nos vemos en la próxima oportunidad. El día de mañana, si hay transporte en la mañana, en la tarde vamos a pasar clases para los del grupo C y la clase teórica, gran parte de las clases teóricas las vamos a hacer por Zoom porque me da posibilidad de mostrarles videos y de compartir con ustedes varias cosas que son importantes. Que tengan buenas noches y gracias por asistir a la clase de hoy día.